Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vamos a presentar nuestro tema desarrollado acerca de BIM en la programación y gestión de proyectos. Nuestro equipo está conformado por tres integrantes, que son Jorge Díaz, Ángel González y mi persona Edith Morales como estudiantes de cuarto año de arquitectura. Building Information Modeling es un término que se oye cada vez más en el sector de la construcción. Es mejor conocido como BIM. Sin embargo, no todos los profesionales en la industria saben lo que significa BIM exactamente. Algunos piensan que solo hace referencia al software de ingeniería o a Revit, mejor conocido, pero la verdad es que se trata de una metodología muy completa que abarca la gestión de todo el ciclo de vida de un proyecto en construcción. BIM, como antes lo mencioné, son las siglas de Building Information Modeling, que en castellano significa modelado de información en construcción. Es un proceso para crear y gestionar información sobre un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Como parte de este proceso se desarrolla una descripción digital coordinada de cada aspecto activo de la construcción. Esto utiliza un conjunto de tecnología apropiada que de forma digital incluye una combinación de modelos 3D ricos en información y datos estructurados asociados, como la información de un producto, ejecución y traspaso. A nivel internacional, el proceso BIM y las estructuras de datos asociadas se definen mejor en la serie de normas ISO 19650 y la 12006. El beneficio de implementar la metodología y los software BIM en evidencia a lo largo del desarrollo, desde el diseño y la concepción del proyecto hasta su demolición o reciclado, pensando en la construcción y mantenimiento del mismo. En la metodología BIM, en ingeniería está compuesta por las siguientes tres dimensiones. La dimensión 1D, la idea, la dimensión 2D, lo que es el boceto del BIM. Estas incluyen desde la idea y conceptualización hasta la recopilación de información gráfica y no gráfica. Esto es para construir lo que son los modelos 3D. En esta fase se vuelca toda la información en torno a los elementos compartidos de todos los miembros del equipo. Estos que analizan o identifican, por así decirlo, oportunidades en el desarrollo del proyecto. También se establecen los procedimientos organizacionales y flujos de trabajo. Con respecto a la dimensión 2D, con respecto a la dimensión 3D del modelado BIM, durante esta etapa se realiza el proceso de modelización geométrica de la infraestructura en formato 3D, usando informaciones de las dos primeras dimensiones que acabo de mencionar. Todos estos involucrados se coordinan para lo que es el control y la calidad del estudio de la viabilidad de la construcción. Pasamos ahora a la dimensión 4D, el tiempo. En este punto se incluye la dimensión temporal, como cosa que permite que el proyecto sea dinámico y flexible. Esta dimensión hace posible trabajar con factores como es el tiempo, que enriquece aún más el desarrollo y la ejecución de un proyecto. Aquí se incluye el tiempo de instalación, el tiempo de funcionamiento y la conservación de materiales, entre otros factores. La dimensión 5D, que es el coste. En esta dimensión permitimos analizar lo que son los costes o estimar los costes del proyecto. Además ayuda a controlar la inversión a medida que se va avanzando, y al usar esta tecnología podemos obtener información más precisa y hacer seguimiento más exacto de todo el proyecto. En esta fase planteamos se plantea para la construcción un factor determinante para la optimización de los costes. La dimensión 5D es la sostenibilidad. En esta fase se plantea y se simula el desarrollo sostenible de las construcciones para determinar cuáles opciones son las más adecuadas desde el punto de vista ambiental, económico y social. Estos puntos se realizan siempre al principio del proyecto para ayudar a reducir los costos. La dimensión 3D es el ciclo de vida. Aquí se establece la gestión de mantenimiento y se organiza toda la información final de lo que es la construcción para determinar las operaciones que se van a llevar a cabo durante la vida útil del proyecto. BIM también se desarrolla a través de etapas, en específico tres. Estas son, la primera etapa se forma en un equipo colaborativo. Esto acuerda el proceso y las estructuras de información para asegurar que la información de diseño desarrollada esté coordinada y sea de máximo beneficio para todos los involucrados en las siguientes etapas de construcción y operación. Participan de ellos todos aquellos quienes estarán involucrados en una etapa posterior del proyecto.
Entonces, a medida que el proyecto ingresa a la etapa de construcción, la información desarrollada se puede utilizar para planificar y construir de manera más eficiente. Cuando se requieran revisiones de diseño y cualquier cambio, se puede seguir el proceso acordado de manera transparente y registrada. Y finalmente, a medida que se completa el proyecto de construcción, comienza la etapa de uso. La información que se ha modelado se puede utilizar para operar el proyecto construido. La información en el tiempo real sobre el mantenimiento del activo se modela para que ciertos aspectos del activo construido tengan un equivalente de gemelo digital, esto para facilitar mucho más el trabajo y la operación del mismo. BIM para obras civiles y edificación. Dentro de la aplicación de la metodología BIM para esta gestión de proyectos destacan ampliamente el uso de BIM para obras civiles y edificación, sectores en los que la metodología se está convirtiendo en indispensable como consecuencia de la transformación digital. El BIM impacta de lleno en el ciclo de la vida de un proyecto de construcción, tanto edificación como infraestructura, especialmente en los procesos de arranque de este. El inicio de un proyecto de este tipo, la totalidad del sistema de arquitectura IT debe ser configurada de manera integral en desarrollo del modelo, incluyendo pues los procesos necesarios para obtener anteproyectos, proyectos básicos y proyectos de ejecución en cualquier fase de ejecución de obra. Durante la presupuestación y planificación, en el proceso de contratación, tanto se trata como contratista como por lote. A la hora de actualizar los modelos durante la ejecución de obra, en los procesos de control de presupuesto y planificación, y naturalmente en los procesos de generación de as-built y modelos facility management. BILE en el control de producción. En el presente artículo se dirige a aquellos jefes de producción, jefes de obra o jefes de oficina técnica que traten de implementar metodología BIM en el control de producción, no siendo el único que existe. Dicho proceso es de los mejores resultados, obtienes múltiples estudiados y sigue estándares internacionales bajo la ISO 21500 y Project Management Institute. Los procesos de monitoreo y control son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar, regular el proceso de desempeño del proyecto, para identificar áreas en el que se requieren cambios para iniciar los cambios correspondientes. Asimismo, el desempeño del proyecto debe ser medido respecto a parámetros previamente fijos denominados líneas base, en donde mencionaremos tres, que serían la línea base de alcance en lo que se hace el proyecto, la obra y los otros entregables. Este va conjunto con la WBS. Luego tenemos la línea base de plazo, cuándo hacer lo que hay que hacer, la planificación del proyecto, diseño, contrataciones, fabricación, licencias, obra, etc., que conformará la ABS. Y por último tenemos la línea base de coste, cuánto cuesta lo que hay que hacer, el presupuesto que conforma la CBS. Desde el inicio del proyecto se va desarrollando la definición de todos los entregables. La primera queda totalmente definida tras el proyecto de ejecución, la segunda con la planificación de obra y la tercera con el presupuesto detallado. Les vamos a presentar ahora un taller práctico desarrollado explicando cómo funciona el programa en base a la generación de costos de un proyecto ya desarrollado. Para desarrollar un proyecto en BIM necesitamos dos software, Synchron y Navisworks. Estos dos programas permiten meter datos de seguimiento de obra en el modelo BIM, por lo cual se conoce como modelo 4D, ya que se exporta el modelo de BIM nativo a lo que llamamos modelo 4D. En este modelo 4D se puede registrar información de seguimiento de obra. Como vemos en la primera imagen, en Synchron tenemos por un lado nuestro esquema de Gantt, donde se pueden ver las tareas de construcción que se van desarrollando. Está señalado con un recuadro rojo. Luego vemos en la imagen inferior
donde nos muestra el modelado que se hizo previamente, donde muestra con verde las normas de hormigonado utilizando en el forjado. Si se requiere saber a qué tarea se refiere un objeto de nuestro modelado, se procede a seleccionar hasta que cambie de color a morado. Luego se hace clic derecho para buscar donde diga tareas asignadas, como vemos en las imágenes, para luego que se nos seleccione la tarea forjado, como vemos en la parte subrayada amarilla. Igualmente tenemos que si por alguna razón hay alguna dificultad, ya sea porque no ha llegado los materiales o todavía no se ha terminado de encofrar, se procede a alargar la barra verde de tareas. Si se requiere incluir datos de este forjado, por ejemplo, datos de calidad, se procede a seleccionar el objeto y ir al apartado de la parte superior de la pantalla en propiedades de recursos. Luego de seleccionar las propiedades de recursos, ubicado en la parte lateral derecha, si se quiere incluir un parámetro de la tarea de construcción a los que está relacionado, esto ayuda a tener un seguimiento propio del modelo. Para esto se va a hacer una simulación de prueba de calidad de hormigón utilizando lo que se le conoce como cono de Abraham. Esto se procede a ir a un apartado y agregar campos del usuario. Luego procedemos, luego nos sale en un recuadro en el cual llenamos con los datos que queremos, por ejemplo, nombre, la calidad del concreto, la categoría de recursos, el tipo y tipo de cálculo. Luego añadimos valor y ya tendremos lo que es el parámetro de la tarea de construcción y en donde podríamos colocar cierto o falso, sí o no, la tarea haya sido completada. Entonces, bien, en un proyecto correctamente desarrollado, siguiendo todos los pasos que antes se mencionaron, vamos a tener un modelo 3D exactamente igual al modelo en obra, que va a ir avanzando conforme avance la construcción. Los diagramas de Gantt para poder seguir con todas las tareas pendientes. De esta forma se podrán generar informes de tiempo consumido y la estimación a la conclusión del proyecto, dado que los nuevos sistemas de planificación que se integran en BIM se enlazan al modelo a través de las actividades y también será posible compararlos de manera gráfica gracias a los modelos digitales con los que debería estar ejecutado, según la línea base de tiempo aprobada frente a los que realmente se han ejecutado hasta el momento. El equipo responsable del control de costes previamente va a iniciar la obra obteniendo un presupuesto aprobado. Como los sistemas BIM de costes permiten enlazar el modelo 3D a los elementos de partida presupuestaria, es posible que se pueda obtener el presupuesto con mediciones más precisas. Todo ello sin un prejuicio que posteriormente se adapten a factores de corrección por desperdicio de material, y con dicho presupuesto aprobado, según la línea de costes, las condiciones obtenidas en los modelos digitales BIM de la parte del proyecto, se podrán obtener informes de avance de obras relativos a los costes, así como una certificación de una obra ejecutada correctamente. Para culminar, es importante realzar el análisis de dichos procesos, es decir, sin un sistema BIM o de simulación no podríamos tener el nivel de arquitectura que se ha venido desarrollando a través de los años. Es decir, un ejemplo claro es el Burj Khalifa, que se realizaron diversas pruebas para analizar tanto puntos ambientales como puntos bioclimáticos del mismo proyecto para ver si sería rentable. Con el software de proyectos BIM se pueden generar estructuras y edificios mucho más completos que pueden ir desde su fase inicial, analizando los costes del mismo, hasta su fase final, siempre incluyendo los procesos del mismo, siempre pudiendo estar al tanto con cada parte del proyecto porque este software se va adaptando a las etapas de construcción del mismo. Esto indica que vamos a tener proyectos mucho más definidos y mucho mejor elaborados a través de estos programas, que van a completarse no solo con uno, sino con diferentes fases de estos proyectos. Este programa se ha definido como herramienta única de diseño para la construcción de proyectos en varios países, por lo cual pronto se establecerá en todos los países como herramienta indispensable para el manejo de obras. Muchas gracias.